Cuando la policía pide la colaboración ciudadana para un caso, algunas veces no lo hace para intentar encontrar pistas que ayuden en una investigación. En ciertas ocasiones lo hacen para intentar provocar una reacción en los sospechosos. Puede que se pongan nerviosos, que les entre miedo, que hablen con sus cómplices o incluso que se aseguren de que escondieron bien todas las pruebas. Y esto es precisamente lo que ocurre en nuestro caso de hoy. 15 días después de pedir la colaboración ciudadana para encontrar a Burán, una mujer desaparecida en Jerez de la Frontera el 6 de julio de 2023, el principal sospechoso se pone nervioso y comete un error. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso que ocurrió hace muy poco, concretamente en el verano de 2023, y que por supuesto aún está sin juzgar, por lo que todo lo que diga acerca del mismo va a ser presunto. Aunque al contrario que en otras ocasiones, esta vez sí voy a dar nombres y apellidos del principal encausado, porque es un hombre que ya cumplió condena por otros delitos graves y al que la propia policía ha identificado con todos los datos. Esta es la historia de una mujer que vivía en los márgenes de la sociedad y de un hombre de 78 años, aparentemente inofensivo, que ocultaba los más oscuros secretos. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y recordaros que si os gustan podéis dejarme un like, suscribiros al canal, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que a vosotros no os cuestan nada y a mí me ayudan un montón. Y sin más, vamos con el caso. Nuestra historia comienza el 6 de julio de 2023 cuando Burhan Forouzan, a la que sus amigos conocen como Babi, una mujer iraní de 64 años, desaparece sin que nadie sea capaz de dar una explicación razonable de su paradero. La víctima llevaba muchos años viviendo en España y la policía pronto descartó alguna teoría que fue deslizándose por la ciudad en la que vivía, Jerez de la Frontera, Cádiz, y que incluso llegó a los medios de comunicación nacionales y que decía que la razón de su desaparición estaba ligada a su nacionalidad. Recordemos que era iraní. Pero realmente esta teoría la policía la descartó muy rápido porque Burhan era una mujer absolutamente occidentalizada. Burhan había residido en varias provincias de España, en Asturias hacia el año 2000, posteriormente en Madrid, y era viuda. En el momento de los hechos vivía en un albergue municipal y llevaba una vida bastante complicada en la que el abuso del alcohol y otras sustancias la habían conducido a la marginalidad y a romper prácticamente todos sus lazos familiares, incluso con su hija Sara. No obstante, Burhan sí mantenía un contacto muy estrecho con una de sus hermanas, que vivía en otra comunidad autónoma y con la que hablaba y se mandaba mensajes de WhatsApp prácticamente a diario. Fue precisamente la hermana la que dio la voz de alarma sobre la desaparición de Burhan y la que contó a la policía que le había dicho que iba a ir a casa de un hombre llamado Miguel, al que conoció en un bar por casualidad. Cuando se conocieron, Burhan necesitaba empadronarse en algún sitio para recibir una ayuda económica, ya que era una persona en riesgo de exclusión social, pero no tenía domicilio. Por eso Miguel le ofreció su ayuda a tal fin, pero al parecer Burhan no se fiaba mucho de él porque le tenía un poco de miedo. Tanto es así que antes de ir a casa de Miguel, le mandó un audio a su hermana en el que decía: «Me voy a ver con ese hombre, ese que te conté una vez que mató a su mujer y que acaba de salir de la cárcel. Yo ya me escapé una vez de él porque me intentó acabar conmigo. Cuando salga en 1 hora como máximo te llamo». Este era el contenido del mensaje. Y le mandó también una foto de Miguel y la dirección de la casa a la que iba. Y aunque Burhan estaba equivocada, Miguel no había acabado con su mujer precisamente, la llamada para confirmar que había vuelto a casa o al albergue nunca se produjo. Además de denunciar a la policía, Susan, que así se llama la hermana de Burhan, en su Facebook colgó varias imágenes solicitando ayuda para ver si alguien podía encontrarla, y os dejo aquí también otra de las
imágenes que puso en su muro de Facebook. Así que cuando la hermana de Burán denuncia la desaparición y da todos esos datos, la policía se persona en la casa de Miguel para preguntarle por Burán. La policía sabe que ella y Miguel habían quedado varias veces en los últimos meses y aunque el jubilado lo niega, todo indica que habían tenido relaciones de forma ocasional y que él le daba algo de dinero a la mujer a cambio de esos encuentros. Lo que no niega es que Burán y él estuvieron juntos aquel día, pero asegura que la había acercado en coche al Corte Inglés de Jerez porque la mujer quería hacer unas compras y que allí la había dejado sana y salva y esa era la última vez que la había visto. Sin embargo, las cámaras de seguridad desmienten su versión, ya que en ninguna cámara de la zona encuentran ni rastro de la mujer. Y por si esto fuera poco, el registro del teléfono móvil de Burán da señal por última vez en la casa del jubilado. Es en este momento cuando Miguel Morales se convierte en el principal sospechoso de la desaparición de Burán. Miguel era un hombre jubilado de 78 años que lleva cerca de 3 viviendo en Jerez de la Frontera, vive solo, está en buena forma física y pasaba la mayor parte de su tiempo cuidando de un huerto. Así que la policía decide estrechar el cerco sobre el sospechoso y le pone un seguimiento las 24 horas del día. Miguel es un hombre de vida rutinaria que cada día se desplazaba en bicicleta hasta su huerto, en el que pasaba muchas horas trabajando. Durante semanas se sintió tranquilo y a salvo del radar de la policía, hasta que en agosto los investigadores pidieron la colaboración ciudadana para aclarar la desaparición de Burán Forouzán. Y aunque llegaron algunas pistas, una de ellas de la vecina del sospechoso que contó que había visto a la desaparecida en casa de Miguel el mismo día de su desaparición, el objetivo de las fuerzas de seguridad no era conseguir nuevas pistas, sino poner nervioso a Miguel. Y lo consiguieron. Pero primero tuvieron una pequeña decepción porque pocos días después de la publicación de la foto de Burán en los periódicos y televisiones de todo el país, Miguel siguió un camino diferente al habitual para llegar al huerto. Se trataba de una zona con muchos pozos, por lo que se pide un análisis del teléfono móvil, más que nada para acotar la zona en la que podría estar, porque la zona tenía tantos pozos que no sabían bien en cuál de ellos buscar. Pero en esa zona, por lo visto, los repetidores son muy escasos y no se podía geolocalizar el teléfono fácilmente. Y a pesar de que se registra todo con perros de la unidad canina, no tienen suerte. La policía está empezando a ponerse nerviosa porque aún ni siquiera saben si Burán está viva o no. Y aunque se temen lo peor, es imprescindible intentar encontrarlo cuanto antes. Y ya habían pasado unas cuantas semanas. Y ahí es cuando tienen un pequeño golpe de suerte, porque Miguel se relaja y comete un error. Pasados ya unos días y sintiéndose menos vigilado, el jubilado se desvió nuevamente del camino que hacía siempre hasta una zona cerca de la carretera con el aeropuerto, donde había un pozo seco medio oculto por matorrales. Observaron cómo daba vueltas alrededor del mismo y luego lanzaba varias piedras a su interior. Volvió a mirar y al cabo de unos minutos se fue. En ese momento los investigadores se acercan y nada más llegar notan el típico olor a carne en descomposición, así que se asoman al pozo y enseguida pueden distinguir unas bolsas de basura que están lastradas con unas piedras. Ahora sí que están convencidos de que han encontrado a Burán. Así que la policía obtiene una orden judicial, detienen a Miguel y proceden a registrar su casa. Allí encontraron varias cosas muy particulares, entre las que estaba el montacargas que él mismo había construido por el que se movía entre las dos plantas de la casa, un armario con un arsenal de botellas de whisky, según su versión, por si volvía el bicho, una gran colección de zapatos de mujer, entre los que había unas botas del mismo número que utilizaba Burán y que algunos testigos identifican como suyas, y lo más raro de todo, una muñeca hinchable hiperrealista acostada en la cama y tapada con unas sábanas. Por lo que contaban sus conocidos, mantenía una relación muy particular con la muñeca, a la que consideraba su pareja, y como tal la presentaba. Cuando mantenía relaciones con otras mujeres le gustaba que la muñeca mirara entre comillas, y durante el mediodía la sentaba a la mesa y la vestía como si tuviera vida.
Sus amigos tenían bastante cachondeo con esto y la llamaban la muda. Pero lo más importante para el caso es que hallaron sangre en la azotea, así como una maza, un cuchillo y una sierra, que según acabó confesando él mismo, utilizó para a Burán y cortar su cuerpo. Cuando ella vino a mi casa le pagué 50 euros para tener relaciones, pero después me dijo que le tenía que dar 500 o me denunciaba. Yo le contesté, mal vas conmigo así, y le pedí que no fumara dentro de casa y que subiera el ático. Y con una tranquilidad pasmosa, Miguel añadió, entonces yo ya tenía muy claro que la iba a... Tras su detención, aceptó reconstruir su crimen acompañado de la jueza del caso, su abogado y varios policías. En la azotea de la casa le reprodujo los últimos instantes de vida de Burán. Ella estaba ahí sentada. Yo cogí la machota, que es la maza, y le di por detrás en la cabeza 4 o 5 veces. Entonces ella cayó, pero como no se movía, no, perdón, como no terminaba de morir, le puse el cuchillo en el pecho cerca del corazón. Miguel les explicó con todo lujo de detalles cómo había cortado. Dijo que tardó entre 30 y 40 minutos, no más, y explicó que si sabes cortar, pues es fácil. La tumbé, le metí una tabla debajo y empecé por los tendones. Bueno, no voy a seguir con esta historia, pero por lo visto fue bastante gráfico. Durante el tiempo que estuvo recreándolo, el hombre solo se alteraba cuando los policías o la jueza le preguntaban por algo que él creía que era bastante evidente. Por ejemplo, cómo sabía usted que había muerto? Y él contestó muy enfadado, vamos a ver, pues porque no se movía. O cuando le preguntaron cómo se deshizo del cuerpo, en aquel pozo les dijo, hombre, porque no le iba a dejar en mi casa. E incluso ironiza en un momento cuando le preguntan que por qué volvió el pozo. Dice, hombre, fui allí a pasear, no pensaréis que volví a ver si había resucitado, ¿no? En fin, madre mía, qué sangre fría este señor. Cuando la jueza le pregunta por otro tipo de cuestiones, por ejemplo, ¿no le vio ningún vecino meter las bolsas en el coche? Y Miguel la miró y le responde, en verano a las 4 de la tarde no hay nadie en la calle. Dice, y además, ¿quién va a sospechar de un viejo? ¿Quién va a creer que yo tenía eso allí? Y este era el tipo de respuestas que daba el jubilado, que era inofensivo. Pero, sin embargo, esta fue la última vez que Miguel aceptó hablar ni con la jueza, ni con el fiscal, ni con la policía, ni con nadie. Miguel ya sabía lo que era estar en la cárcel y eso había endurecido su carácter. Estuvo en prisión entre 1997 y 2019 por acabar con la vida de un vecino, un inmigrante con el que discutió en un bar, y también por tratar de hacer lo mismo con su exmujer, con la que tiene 4 hijos. Antes de contaros el crimen por el que estuvo 22 años en prisión, os voy a contar un incidente que da idea del carácter que tenía, explosivo que tenía Miguel. Una semana después de que desapareciera Burán, se le ocurrió volver a Almería, que es donde vivía su exmujer y sus 4 hijos, y llamó a la puerta de la mujer gritándole, exigiéndole que le abriera la puerta. Y como ella no le abrió, llamó a uno de sus hijos y le dijo que se cuidara mucho, que como le viera, se lo cargaba. Esto a uno de sus hijos, o sea que imaginaros cómo era con los demás. Bueno, os voy a contar lo que pasó en el año 1997. Bueno, pues en el año 1997 Morales tuvo una discusión con un ciudadano saharaui llamado Mohamed Mamou en un bar de Laujar de Andarax, y sin mediar más palabra decidió coger un cuchillo y acabar con él. En 1998 fue condenado a 22 años de prisión y a abonar una indemnización de 180.000 euros. En el juicio, que fue de traca, tuvieron que echarle 3 veces del juicio porque se ponía como una fiera. Bueno, el caso es que en el juicio alegó para su defensa que es que estaba muy afectado por el consumo de alcohol y porque se iba a separar de su mujer.
Es cierto que su mujer, una semana antes de que pasara todo esto, harta de los malos tratos, había solicitado la separación, pero claro, aún no se habían terminado de hacer todos los trámites. Y además también cuentan en el pueblo en el que vivía que cada vez que tenía una discusión con alguien se tomaba las cosas a la tremenda. En una ocasión incluso había discutido con un costalero de una procesión y decidió reventar la procesión pasando con el caballo por en medio de la gente. O sea, que el tío era tremendo. El caso es que la familia estaba de él bastante harta. Incluso cuando lo metieron en la cárcel, el pago de la indemnización recayó sobre la familia, porque claro, la mujer todavía no estaba legalmente divorciada y entonces se vio arrastrada a embargos judiciales y denunció públicamente que iba a ser desahuciada de su casa. O sea, que la pobre sufre malos tratos, le caen las indemnizaciones a ella, porque claro, él está en la cárcel y no puede asumirlas, y la van a desahuciar a ella y a sus 4 hijos. Es una cosa aberrante, pero bueno. En fin, el caso es que el hombre estuvo en prisión y cuando salió ahorró 50.000 euros, que fueron con los que se compró la vivienda en Jerez. Allí inició una nueva vida, pero él, en vez de esconderse y decir que era un jubilado más, no. Él alardeaba de que había estado en prisión y de que a él no le tomaba el pelo ni Dios. Y de hecho tenía un carácter como así, era un tío muy gallito y tal. Y tras las primeras declaraciones y la reconstrucción de los hechos, Morales no ha vuelto a colaborar con los investigadores, pero hizo una cosa muy particular. Y es que justo antes de que le ingresaran en prisión, le hizo una petición a los policías que estaban registrando la habitación y les dijo, por favor, cuidad de mi muñeca. La muñeca, por supuesto, era la muñeca hinchable, esta a la que los amigos llamaban la mudita. Esta sí le debía gustar, con esta no debía tener ningún problema, porque claro, no se quejaba, era sumisa, siempre estaba a su disposición. Ahora, eso sí, no sé si hubiera sido capaz de pagar las indemnizaciones que le cayeron por acabar con la vida de aquel saharaui. En fin, que menudo elemento era este Miguel Morales. Bueno, era no, es. Bueno, el caso es que así están las cosas, todavía no hay fecha para el juicio, creo que ni siquiera se ha celebrado la vista oral. Pero vamos, está bastante claro que la policía tiene pruebas suficientes como para que el juicio salga adelante y lo más probable es que le condenen y este hombre con la edad que tiene no creo que vuelva a gozar de libertad. Afortunadamente, porque después de haber estado 22 años dentro y salir y hacer esto, cuando se supone que ya puede llevar una vida apacible, pues mira, bien merecido se lo tiene. Una de las particularidades de este caso es que durante un tiempo la Fiscalía se planteó presentarlo como violencia de género, pero al final, después de darle unas cuantas vueltas, decidieron que no, porque a pesar de que había un vínculo afectivo entre ambos, o eso se supone, porque hay gente que dice que Miguel a veces presentaba a Burán como su pareja, tampoco está claro realmente. El caso es que para ella no era, no, vamos, no era su pareja ni de lejos. El caso es que después de planteárselo en unas cuantas ocasiones, decidieron que no se iba a considerar un delito de violencia de género y que se iba a llevar la investigación y todo el proceso judicial como lo que fue, un asesino. A pesar de todo, en Jerez hubo concentraciones abogando por que este caso fuera considerado violencia de género y de hecho en algunos listados oficiales este caso sí se considera violencia de género, pero repito, hasta donde yo sé no se va a tratar así. En fin, bueno, que hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. A mí es un caso que me parece muy curioso, la verdad, y que tampoco es un caso muy conocido, a pesar de todas las particularidades que tiene. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. No os quedéis contemplando como hacía la muda, por favor. Y bueno, como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.